y hoy les voy a hablar de por qué cobramos las sesiones de psicoterapia cuando el paciente no asiste a ellas o no las cancela con anticipación. Esta es una idea que puede parecer un poco extraña, a veces incluso injusta, muchas veces molesta. No se entiende muy bien por qué si yo no asisto a la consulta debo pagar por ella. Se siente como un asunto muchas veces simplemente capitalista, en donde importa solamente el dinero. Muchas veces incluso se siente como una manera de castigar al paciente por su falla. Sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad y hoy quisiera explicarles cuál es el verdadero propósito y el sentido de esta condición. Cuando una persona inicia un proceso terapéutico, se establecen una serie de reglas, llamamos el encuadre, en donde ponemos diferentes puntos para que las dos partes de la relación puedan entenderse y el proceso pueda funcionar con naturalidad. Una de esas reglas es justamente pagar las sesiones que no se cancelan con anticipación o simplemente no se asiste. ¿Qué ocurre? Cuando una persona inicia un proceso terapéutico, tiene un poco la fantasía de que el psicólogo le va a decir algunas cosas, le va a dar algunas recomendaciones y que él simplemente siguiéndolas va a lograr esos cambios y esas mejoras en su vida. Sin embargo, dentro de un proceso terapéutico serio, el paciente muy pronto descubre que para poder llegar a ese lugar, para poder lograr esos cambios que desea, debe atravesar por diferentes situaciones que pueden ser incómodas, que pueden ser molestas y que pueden ser dolorosas. Un proceso terapéutico implica hablar de cosas que uno tal vez nunca ha hablado con nadie. Implica recordar cosas que muchas veces son muy dolorosas y sería muchísimo mejor mantener en el olvido. Implica muchas veces cuestionar e interrogar muchas partes de nuestra historia, de nuestra vida, de nuestros seres queridos, incluso poner en duda muchas cosas de nuestra identidad, de lo que creemos que somos. Y eso es profundamente incómodo, eso es profundamente difícil. Muchas veces no quisiéramos pasar por eso. Entonces, dentro de un proceso de terapia en donde conscientemente una persona quiere lograr una mejoría, muy pronto empieza a actuar otra fuerza de resistencia, una parte de la mente que empieza a querer evitar, que empieza a querer evadir el encuentro con el terapeuta, porque eso implica encontrarse con esas partes de él que prefiere mantener a larga, pero en últimas son las que sostienen todas las dificultades. Es muy habitual dentro de los procesos de terapia que justamente empiecen a aparecer cosas como olvidos. A la persona se le olvida que tiene una sesión acordada con su terapeuta. O empieza a pasar también que enferman. Justo el día de la sesión les da una gripa o algún malestar que les impide venir. O también ocurre que sin darse cuenta programan otra cita médica, otra cita de trabajo justo el día de la sesión. Son cosas que aparentemente son accidentales, ¿no? Que la persona dice, pero yo no tengo la culpa, yo no tengo que ver con que esto me haya pasado justo en este momento. Pero cuando uno las analiza con cuidado y las escucha con atención, muchas veces se encuentra que detrás de estas aparentes casualidades lo que hay es una resistencia. Hay una parte de la mente queriendo evadir el espacio terapéutico. Entonces, esta regla que se acuerda al inicio del proceso tiene justamente esa función. Tiene que ver con evitar que la persona se autosabotee, que de pronto inconscientemente se haga una zancadilla y empiece a evadir el proceso, empiece a evadir las sesiones y de alguna forma lo que pretende es poder darle la continuidad y poder empujar a la persona a poder ir más allá de esta malestar, de esta incomodidad y poder encontrarse consigo misma y poder llevar a cabo estos momentos difíciles que implica un proceso terapéutico. Eso por un lado. Si lo vemos de esa manera, nos damos cuenta entonces que no es una regla injusta, que no es una regla que tenga como funcionalidad castigar al paciente o ignorarlo o simplemente por el tema monetario, sino que tiene la función de proteger el proceso terapéutico, de ayudarle a la persona a sobreponerse a su propia resistencia y poder cumplir con las sesiones. Por otra parte, el proceso terapéutico es un espacio en donde dos personas acuerdan un encuentro, acuerdan
una serie de responsabilidades. Las dos personas se hacen responsables de ese momento. El terapeuta, de su parte, comprometiéndose a estar disponible en las horas que se acuerda con el paciente, en asistir a tiempo, en no estar moviendo la sesión, cancelándola, cambiándola de día, poniendo otras personas antes, sino poder darle continuidad al proceso. Eso es parte de la responsabilidad, estar atento, estar con su mente dispuesta a poner al servicio del proceso todos sus conocimientos, y la persona se hace responsable de asistir, de decir la verdad, de venir, de cumplir con las sesiones para que el proceso pueda venir. Entonces, si bien el terapeuta se hace responsable del paciente en cierto sentido, el paciente también se hace responsable de su terapeuta y asume que esa responsabilidad implica cumplir con ese compromiso, implica reconocer que ese tiempo que yo como paciente le reservo a mi terapeuta, él lo va a guardar para mí, y si yo le cancelo ya no puede utilizarlo para nada. Y asumir adultamente y con responsabilidad de eso también hace parte del proceso terapéutico, implica hacerse responsable de las consecuencias de los propios actos, de las propias cosas que muchas veces no podemos manejar, no podemos controlar, pero que no nos exime eso de tener que hacernos cargo de eso. Entonces, lo importante aquí es entender que detrás de esta regla no hay solamente un tema transaccional, monetario, de dinero, sino que hay algo allí simbólico alrededor del pago, del hacerse responsable, del evitar la zancadilla, del evitar el autosabotaje, del asumir que hay un otro también conmigo dentro de este proceso, que en cierta forma, pues yo también tengo que hacerme responsable de eso. Entonces, la invitación es a poder pensar sobre esto, a no actuar esa molestia que muchas veces ocurre cuando esto pasa, poder hablar con el terapeuta de esto y poder ponerlo en juego dentro del proceso para poder identificar esa molestia, ese malestar, esa incomodidad que me está generando, cómo opera en otros espacios de mi vida y qué tiene que ver con lo que me pasa. En cierta forma, volverlo parte del proceso y traerlo como un elemento adicional para la mejoría que se pretende dentro del proceso.